Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y yo la quiero salvar, amado de hermano, yo la puedo hacer realidad. Tengo una deuda de amor, y yo la quiero salvar, amado de hermano, yo la puedo hacer realidad. En mi corazón lo derramaste de la forma en que me enseñaste, oh Padre amado, a todo hombre hoy puedo amar. En mi corazón lo derramaste de la forma en que me enseñaste, oh Padre amado, a todo hombre hoy puedo amar. En mi corazón lo derramaste de la forma en que me enseñaste, oh Padre amado, a todo hombre hoy puedo amar. En mi corazón lo derramaste de la forma en que me enseñaste, oh Padre amado, a todo hombre hoy puedo amar. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Gloria damos al Señor, honra y alabanzas. Amén. Nos gozamos y nos alegramos en presencia del Señor en este día que nos ha dado para venir a su presencia. Hermanos, llegado el momento para oír, para recibir de las Sagradas Escrituras la enseñanza de la palabra de Dios, vamos a ir a nuestras Biblias para abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 9, vamos a leer el verso 6 y vamos a dar lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 5, verso 5, vamos a estar dando lectura allí a la palabra del Señor. Una vez hallado el texto bíblico, entonces si dice amén, entenderé que podemos leer. Dice la Sagrada Escritura: cuando vinieron a la tierra de Sud,
Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado, Señor, el momento de la exposición de tu palabra, nuestro ruego es que nos sea dada, Señor, el denuedo de la gracia, de la sabiduría y del entendimiento, para que al compartir, Señor, tu palabra, todos seamos edificados. Tanto, Señor, al compartir tu palabra como quienes reciben de tu palabra, cada uno, Señor, según la función para la cual, Señor, tú le has convocado, así sean edificados, creyendo, Señor, a la obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú estarás haciendo en medio nuestro. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, quiero compartir en esta hora respecto de abandonar la preocupación. ¿Y qué habla la Biblia acerca de la preocupación extrema? Porque comúnmente cuando nosotros abandonamos la preocupación, lo hacemos por algo que nos preocupa aún más. Por eso Saúl dijo a su criado, a su siervo: volvámonos, no sea que abandonada la preocupación por las asnas, mi padre esté acongojado acerca de nosotros. Porque ¿qué es de mayor valor, el hijo y el criado o las asnas? El hijo y el criado. Entonces él entendía que si pasaban los días y ellos no retornaban a su casa, el padre podría estar acongojado, siendo que su vida era de mayor valor que el valor de las asnas. Entonces, comúnmente nosotros, cuando abandonamos la preocupación, es por algo de mayor valor, es por algo más importante para nosotros. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia al respecto de las preocupaciones? Porque también la palabra de Dios nos enseña cómo vivir en este mundo, entre tanto estamos en este mundo. ¿Qué es lo que la Escritura habla al respecto de las preocupaciones? ¿Cómo debe ser nuestra vida conforme a las enseñanzas de las Escrituras? Primeramente quiero referirme a una palabra que comúnmente nosotros oímos o leemos en la Biblia, que es la palabra afán, ansiedad. Amén. Y el afán tiene que ver con la labor ardua, el cansancio que se deriva de una acción. Amén. Con la labor ardua, el cansancio que se deriva con una acción. Y yo he escuchado una frase que se me ha quedado grabada y que comúnmente la repito. Me preocupa lo que me ocupa y me ocupa lo que me preocupa. Amén. Cuando la gente dice que no tiene tiempo para las cosas del Señor, no es que en realidad no tiene tiempo, sino que hay una preocupación mayor en su vida que las cosas del Señor. Amén. Hay una preocupación o un interés mayor que por las cosas del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no es que no tenemos tiempo. El tiempo es una medida que Dios ha dado al hombre por igual a toda la humanidad. Y nosotros vemos gente que está consagrada a Cristo, dedicada al Evangelio, y vemos que hay gente que está consagrada a su propia vida o a su formación intelectual o a su familia o a sus negocios. Y así vemos en el mundo distintas personas y cada una ocupada en lo que verdaderamente le preocupa, en lo que verdaderamente le interesa. Entonces no es una cuestión de tiempo, sino que tiene que ver con el interés. Lo que verdaderamente me interesa es lo que me va a tener ocupado. Amén. Y me voy a ocupar en lo que me interesa. Si mi interés es por las cosas del Señor, yo voy a estar ocupado en las cosas del Señor. Amén. Si mi interés es otro, en esas otras cosas estaré ocupado. Por eso Jesús dijo que donde está vuestro tesoro, allí se encontrará vuestro corazón. Amén. El corazón no tiene que ver con el órgano que bombea sangre, sino por el órgano por donde fluyen las corrientes de pensamiento. Así como está el corazón, que es ese órgano que fluye
por el torrente sanguíneo, la sangre, hace fluir a todo nuestro cuerpo. Así también la Biblia nos habla de un corazón en el hombre, que es por donde fluye la corriente de los pensamientos. Y el hombre vive de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree. Amén. Por eso es que es muy importante entender esta enseñanza de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque o vamos a vivir como vive el común de las personas, preocupadas por la vida diaria, preocupados por lo cotidiano, y se deja de preocupar por eso cuando tiene una preocupación mayor. Y no vamos a saber separar y seleccionar en qué estar ocupados y en qué estar dedicando a nuestra vida. Amén. Entonces la Biblia no nos habla de vivir sin despreocupación. O sea, que vivamos una vida despreocupada como algunos viven, que nada les preocupa, nada les interesa, nada les importa. No habla la Biblia de vivir una vida de despreocupación, sino que habla la Biblia de que nosotros nos enfoquemos, que pongamos nuestro corazón y nuestra intención en algo que tenga un propósito para esta vida y para el siglo venidero. ¿Me está comprendiendo? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esta enseñanza. Para que lo podamos ejemplificar de una manera, esto de la preocupación y el afán, mire, pensemos en un muchacho que tiene un accidente y pierde desgraciadamente una pierna. Cuando sale de la mesa operatoria, su preocupación inmediata no va a ser su vida cotidiana, sino cómo aprender a caminar, va a estar ocupado en cómo aprender a caminar con una pierna menos. Esa va a ser donde va a poner todo su empeño, ¿no es cierto? En cómo poder caminar con una pierna menos. No va a estar pensando en la vida cotidiana, sino cómo hago ahora yo de la cama al baño, de la cama a... Amén, para poder caminar con una pierna menos. Y todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su preocupación va a estar en caminar con una pierna menos, aprender a caminar con una pierna menos. Y después va a tener otras seguramente ocupaciones. Entonces, la Biblia no nos habla de vivir una vida despreocupados, sino enfocados y con un propósito y con aquello que tenga valor para este siglo y para el siglo venidero. Porque nosotros tenemos que pensar que nuestra estadía en esta tierra es una estadía de peregrinos y de extranjeros. Amén. Que nuestra ciudadanía es de los cielos. ¿Qué sentido tiene ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿Qué sentido tiene ganar todo lo de este mundo si perdemos lo más importante, que es la salvación de nuestra alma? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios al respecto de las preocupaciones, al respecto de lo que nos tiene ansioso, al respecto del afán, que es de donde deriva el cansancio por lo que nos tiene ocupado? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Vamos a ir entonces a las Escrituras, Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el verso 25. Después, si usted quiere anotar o subrayar allí, es importante que pueda leer desde el verso 25 hasta el verso 34 inclusive. Pero ahora vamos a enfocarnos en el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, comúnmente el hombre en su vida cotidiana, ¿cuál es su preocupación? O lo que lo tiene ocupado, ¿qué comer, qué vestir? ¿Amén? ¿Con qué abrigarse y con qué alimentarse? ¿Por qué? Porque de la vida deriva el tener que comer. Amén. A un muerto nosotros no lo alimentamos, a una persona cuando tiene vida se la mantiene alimentada, nutrida. Amén. Del cuerpo deriva qué vestir, porque hay que cubrirlo. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que
el cuerpo, al igual que la vida, estas dos cosas que Dios ha dado al hombre, por ende fueron creadas por Dios, no están ajenas a Dios, son más importantes la vida que el alimento, y es más importante el cuerpo que el vestido. Por eso dice, no os preocupéis que habéis de comer, ni que habéis de beber, ni que habéis de vestir. Amén. Y luego nos enseña lo que la Escritura enseña respecto de los aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni tienen graneros, pero Dios las alimenta. Por eso es que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces hay personas que no les falta para llevar a la mesa, no les falta qué poner en la mesa, ni qué comer, ni qué beber. Todos los días pueden estar haciendo un banquete, pero eso no es el todo de la vida. El hombre es un cuerpo, es una mente, es un alma viviente y tiene un espíritu. Entonces, si yo solamente estoy ocupado de las necesidades del cuerpo, de las necesidades físicas, y no me ocupo de las otras necesidades que tienen que ver con las emociones, de crear relaciones, que tienen que ver en mi relación con Dios, que es lo más importante y debería ser la prioridad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si todo lo demás me falta, pero le tengo a Dios, lo tengo todo. Amén. Amén. Pero no podemos decir que no son innecesarias las relaciones. Son necesarias las relaciones. Por eso Dios nos ha hecho habitar y vivir en familia. Amén. Y es necesario el alimento. Amén. Pero ¿qué es lo más importante? La vida. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, hermano querido y hermana querida, de ahí a que nosotros tenemos que mirar, el vivir solamente para alimentar este cuerpo, para vestir este cuerpo, el comer todos los días para mantenernos con vida, ¿es el todo de la vida? No, es una parte. Y no es ni siquiera la parte más importante, es la más notoria, porque es la que está delante de nuestros ojos, pero no es la más importante. Mayormente las cosas más importantes y de mayor valor no son las que están delante de nuestros ojos, ¿no es cierto? Las cosas más importantes y de mayor valor son justamente las que no se encuentran delante de nuestros ojos, sino las que están bien escondidas, las que están bien reservadas, las que se encuentran en caja fuerte, bien blindadas, ¿amén? Allí es donde se encuentran las cosas más valiosas. Los diamantes se encuentran en las profundidades de la tierra. El oro también se encuentra en las profundidades de la tierra y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo uno puede extraerlo, ¿no es cierto? Y no en todos lados. Entonces las cosas más valiosas no son las que están delante de nuestros ojos, pero nosotros casi siempre estamos atentos a lo que está delante de nuestros ojos. Por eso el Señor Jesucristo, en este mismo capítulo 6, en el verso 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. He oído a personas que han dicho, toda mi vida he buscado a Dios. Amén. La Biblia no habla solamente de buscar a Dios, habla de buscar a Dios y su justicia. ¿Por qué razón las personas no le encuentran a Dios? Porque solamente le buscan a Dios, pero no buscan su justicia. Y nosotros tenemos que entender que todas las bendiciones son ¿para quiénes? Para el justo, para el que hace lo bueno. Y todas las maldiciones, ¿para quién son? Para el que hace lo malo. ¿Quién hay bueno sobre esta tierra que merezca el bien y el favor de Dios? No hay ni siquiera uno que sea bueno sobre esta tierra que merezca el bien, que merezca el favor de Dios. Nosotros no merecemos el bien de Dios, no merecemos las bendiciones de Dios. Nosotros merecemos el juicio de Dios, el castigo de Dios, la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones son para el justo. Por eso hay personas que
sintiéndose frustradas, dicen, toda mi vida he buscado a Dios. Es más, le clamé en las horas más difíciles. Los otros días escuchaba el testimonio de una joven crédula que se ennovió con un muchacho quien le dijo un día, vayámonos del país para poder crear un futuro juntos y vivir mejor. Y con la ilusión de crear un futuro juntos y vivir mejor junto a ese muchacho, el muchacho la llevó a otro país. Cuando llegaron a ese otro país, la llevó a una casa, a una calle donde se encontraban mujeres prostituyendo. Y le dijo, a partir de hoy vos vas a hacer este trabajo para mí. Y así la inició la prostitución en otro país y comenzó a trabajar para él. Y comenzó la joven que se había ido con la ilusión de que había encontrado un joven correcto, un caballero, un joven con quien ella quería edificar un futuro y un hogar, la defraudó llevándola a otro país con engaño e iniciándola en la prostitución. Dice que cada noche cuando ella volvía del trabajo de la prostitución, horas estaba bajo la ducha fregándose y frotándose para sacarse lo que ella consideraba que era la inmundicia. Y cada vez que ella sufría por causa del trabajo forzado que estaba haciendo, le clamaba a Dios, le clamaba a Dios. Y la persona que compartía este testimonio, cuando le compartí este testimonio, decía, bueno, ahora me va a contar cómo le encontró a Dios. Y cuando le dijo, ¿y cómo lo encontraste? Lo cierto es que todas las veces que le clamé a Dios, nunca Dios apareció. Nunca Dios apareció. Entonces es ajeno Dios al dolor de las personas, es ajeno Dios al sufrimiento de las personas, no es ajeno Dios al dolor de las personas, no es ajeno Dios al sufrimiento, aún injusto que sufría esta joven en otro país habiendo sido llevada con engaño. No es que está ajeno Dios a ese sufrimiento y a ese dolor. Pero la Biblia nos habla claramente al respecto de lo que es lo que nos hace separación entre nosotros y Dios. Si vamos al profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1 dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no se trata de solamente buscarle a Dios, se trata de buscar a Dios y su justicia, para que las cosas no sean añadidas. Amén. Si, hermano querido y hermana querida, nosotros no nos es revelada la justicia de Dios, por más que le clamemos a Dios, por más que le imploremos a Dios, no vamos a tener respuesta. Es más, la Escritura dice que la justicia de Dios es una revelación y que se revela en el Evangelio, por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Nos dice en el capítulo 1, en el verso 17 de la carta a los Romanos, que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, por fe y para fe, mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia es una revelación. Al igual que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero un día una mujer concibió y dio a luz un hijo, el cual nació sin pecado. Y vivió en este mundo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos por el diablo. Y nos dio a conocer los misterios acerca del reino de Dios. Es el mismo del cual estábamos leyendo allí en Mateo capítulo 6, en el verso 33, cuando estaba diciendo, busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Es el mismo que en el verso 25 nos está diciendo, no os afanéis por qué comer o por qué vestir, porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido.
y que nos dice que los gentiles todos los días buscan de estas cosas, pero Dios, que conoce sus necesidades, sabe de cuáles son sus necesidades. Por eso dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano querido y hermana querida, todas las bendiciones son para el justo, no son para el pecador. Todas las bendiciones son para el justo, no son para el pecador. Por eso la Escritura nos dice claramente que todas las bendiciones de Dios, 1 Corintios 1:20, nos dice, todas las bendiciones de Dios son un sí y un amén por medio de nosotros. Son un sí en Él y un amén en Él por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que todas las bendiciones son un sí en Jesucristo. Todas las bendiciones le fueron dadas a Jesucristo. El hombre las perdió en el huerto del Edén cuando se constituyó en un pecador y quedó destituido de la gloria de Dios. Pero vino un hombre sin relación al pecado que recuperó todo lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. Recuperó la honra, la gloria, el poder, la sabiduría, la fortaleza. Lo recuperó todo ese hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, al creer en el Señor Jesucristo y al recibir la gracia del Señor Jesucristo, todas las bendiciones de Dios, que son un sí y un amén en Él por medio de nosotros, pasan a ser también nuestra herencia. Amén. Pasan a ser también nuestra bendición. Las bendiciones del Señor Jesucristo, al creer en Él, pasan a ser nuestras. Al recibirle a Él, pasan a ser parte también de nuestra herencia. Por eso la Escritura habla y dice claramente que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios? No se trata simplemente de que yo voy y busco a Dios. Tengo que creer en el Señor Jesucristo. Le debo de creer y le debo de aceptar como mi Señor y como mi Salvador. Y entonces mi vida se tornará en una vida nueva. De manera que el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Entonces, las bendiciones no son para los pecadores. Las bendiciones son para el justo. Y pasan a ser nuestras cuando nosotros creemos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces sus bendiciones pasan a ser nuestra bendición y pasan a ser nuestra herencia. ¿Cuál es nuestro pecado del cual nosotros debemos estar arrepentidos? La Biblia, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, en el verso 13, nos habla de dos males que él encuentra en su pueblo. Jeremías capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Fíjense, solamente dos males. La Biblia nos habla de que la ley de Dios está compuesta por casi 600 mandamientos, 600 leyes. Solamente dos males se encontraban. El primero era haberlo dejado a Dios. Y el segundo es una relación con el primero. Porque si yo le dejo a Dios, que es agua de fuente de vida, agua de fuente viva, sed voy a tener. Y como voy a tener sed, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a cavar mis propias cisternas, donde yo retener el agua. Amén, es una relación. Dios es esa fuente de agua viva. Si yo lo abandono a Dios, que es esa fuente de agua viva, voy a comenzar a cavar cisternas. Pero la Biblia dice que todo mi esfuerzo por vivir alejado de Dios es como querer cavar cisternas que no pueden retener el agua. Un día voy y hallo agua y estoy feliz y estoy contento porque tengo mi sed saciada, pero voy al otro día
y el pozo está seco. Entonces, ¿qué tengo? Infelicidad. Así es la vida alejada de Dios. Un día estamos felices porque tenemos lo que queríamos, obtuvimos lo que por tanto trabajamos en aquello que nos esforzamos, pero el otro día nos levantamos y nos encontramos tristes y decepcionados porque nos dimos cuenta que eso no satisfacía nuestra necesidad interior, nuestra sed interior. Amén. Entonces eso es como vivir alejado de Dios. Alejarnos de la fuente de agua viva y comenzar a cavar cisternas que no pueden retener el agua. Un día tengo agua, me sacio, estoy contento, pero el otro día voy y el pozo se encuentra seco y vuelvo a tener sed. Así vive el hombre que vive alejado de Dios. Un día está contento, cobró el sueldo, tiene dinero, puede comprar, puede hacer negocios, pero el otro día se da cuenta que ese dinero no le compró la felicidad. Amén, un día yo, mujer, compañera, amén, se casó, contento, feliz, él, ella, pero al otro día se da cuenta que ese compañero, esa compañera, no le garantizaba la felicidad. Y así es la vida del hombre cuando vive alejado de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fuente de agua viva. Y cuando yo escucho esta palabra, no puedo hacer otra cosa que volver a escuchar las palabras del Señor en aquel gran día de la fiesta, en el capítulo 7 del verso 30, y en el verso 37 del Evangelio de Juan. Tal vez usted la recuerde cuando se las mencione. Dice que en el gran día de la fiesta, el último gran día de la fiesta, en el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 37, Jesús puesto en pie alzó su voz, Dios alzó la voz para que fuera oída diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe que un río de agua viva, al igual que una fuente de agua viva, tiene que ver con una corriente interna que fluye? Usted nunca la va a ver seca. ¿Por qué? Porque es una corriente interna, amén, de interior, es un río, una corriente interior que siempre tiene agua constante, fluye, es un caudal de agua constante que fluye, amén. Es muy distinto a cavar una cisterna, porque usted la tiene que llenar y encima si no la hidrofugó bien, si no la impermeabilizó bien, el agua se va a ir, amén. Y así dice que es la vida del hombre. Pero qué glorioso es escucharle al Señor Jesucristo, a Dios mismo, alzando la voz y diciéndole a los hombres todos: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, volviendo a la preocupación y ya concluyendo con esta enseñanza, hermano querido y hermana querida, la Biblia nos dice no que tenemos que vivir una vida despreocupada, que no debemos tener preocupación, sino que tenemos que tener un enfoque y un propósito claro. Lo que nos tiene que ocupar, o sea, lo que debe de ocupar nuestra vida, nuestro tiempo, lo que debe de ocupar nuestro esfuerzo, tiene que ser por buscarle a Dios y buscar su justicia. Buscar su justicia tiene que ver con vivir la vida que Jesucristo le ofrece a todo aquel que se constituye en su seguidor, en su discípulo. Por eso cuando Él envió a sus apóstoles, ¿cómo los envió? Id y enseñar a todas las criaturas de todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y mandándole que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? No solamente buscar a Dios. Hay infinidades de hombres que a lo largo y ancho de todo este planeta están viviendo buscando a Dios a través de las religiones, pero viven como quienes están cavando cisternas que no pueden retener el agua. Viven en una infelicidad constante. Pero hay hombres a quienes por medio de la predicación del Evangelio le fue revelada la justicia que es por la fe,
Y faltándole todo, pero teniéndolo al Señor Jesucristo, se encuentran más que satisfechos en este mundo. Por eso, hermano querido y hermana querida, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Y cuál es el pecado que nos asedia? Querer dejar a Dios para hacerlo a nuestra manera. Querer vivir en este mundo sin tenerlo en cuenta a Dios y sin tener en cuenta su palabra. Amén. Eso es, hermano querido, despojarse del pecado que lo asedia. Constantemente nosotros estamos tentados a algo, a hacer a un lado a Dios y su palabra y su voluntad para vivir como creemos, como nos parece o como sentimos. Diciendo constantemente, si yo siento, si a mí me parece, yo lo hago. Y muchos hoy día, peor todavía, viven siguiendo la corriente del mundo, viviendo a la moda y yendo detrás de todo aquello en lo cual los hombres y las mujeres se afanan día a día. Amén. Abandonándole a Dios. Por eso despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y habiendo corrido la carrera, habiendo peleado la buena batalla, habiendo guardado la fe, nos está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene preparada para todos los que aman su venida. Entonces no se trata de vivir con despreocupación, sino de no estar preocupado en aquello que no tiene verdaderamente valor. Lo más importante y lo más valioso, hermano querido, es Dios. ¿Por qué? Porque tanto la vida como el cuerpo son dos cosas que Dios ha creado para nosotros y nos la ha dado. Amén. Y Él es el que puede darnos que en esta vida podamos vivir plenamente felices. Y Él es el que puede atender a todas las necesidades que tenemos en el cuerpo. Aún lo que la ciencia médica no puede, porque está limitado por sus conocimientos y por sus capacidades, para Dios todas las cosas le son posibles. Así que, hermanos amados, amados del Señor, no se trata de vivir con despreocupación, sino se trata de que nos ocupemos y que nos enfoquemos en vivir como las Escrituras nos enseñan, para que en este mundo podamos vivir siendo plenamente felices. Mi anhelo y mi deseo es que esta palabra que hoy hemos estado compartiendo cale hondo en nuestros corazones y nos marque un sendero y nos marque un estilo de vida en el cual podamos vivir siendo las personas más felices en este mundo. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, estando reunidos en tu nombre, tú nos has coronado de todo bien y de todo favor, al hablarnos, Señor, tu palabra poderosa que transforma, que convierte el alma, Señor. Gracias te damos porque tu voz se ha hecho oír, Señor, y ha venido a nosotros en el poder y en la potencia del Espíritu Santo para cumplir en nosotros el propósito de tu voluntad. Por lo cual te estamos agradecidos, Señor, porque esta es la manifestación del amor y del cuidado que tú tienes, Señor, para con nosotros, tu pueblo. Por lo que te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,